y está en el ambiente. Yo doy muchas charlas, tengo la oportunidad, la suerte de hablar con mucha gente, está en el aire esta necesidad de cambio. Se venden libros de autoayuda, se vende de todo, pero se intuye, pero falta el punto final de cómo concretar las cosas. Entonces yo os quiero invitar a hacer una reflexión sobre todos estos puntos. Os tocaba el tema científico. Aquí hay un problema filosófico, yo voy a provocar un poquitín, me han dicho, tú provoca que luego haremos coloquio. Bueno, pues os voy a provocar un poco, provocar con respeto total, con un poco de humor, pero os voy a provocar compartiendo algunas de mis ideas, porque creo que uno de los problemas que tenemos hoy en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, es que estamos sometidos a la tiranía de un dogma materialista. Un dogma de un materialismo científico que se nos ha impuesto y que se nos ha hecho creer, se impone, se enseña impunemente en los colegios, de que el hombre es un animal. Y esto ya no se puede cuestionar. Prácticamente el hombre es un animal, para que no quede tan fuerte, se hace la concesión de, bueno, es un animal superior, un animal inteligente, un animal racional. Se le pone una etiqueta, pero a fin de cuentas es un animal. Hace pocas semanas habréis visto en la prensa las últimas publicaciones de descubrimientos, siempre dicen, científicos muy importantes de Estados Unidos han descubierto que el hombre y el chimpancé se diferencian en muy pocos genes. Los genes son casi los mismos. Pues yo, ¿qué queréis que os diga? Yo me siento bastante diferente de un chimpancé y me molesta profundamente que se diga que el ser humano es un animal porque no lo somos. Evidentemente tenemos una parte animal. Lo que pasa es que si solo miramos la parte exterior de las cosas, el tema de los genes, hay una obsesión con los genes. Bien, yo decía, pues mira, si miramos el detalle de los genes, es lo mismo que si cogéis la última publicidad de un supermercado que os han dejado el buzón de vuestra casa, cogéis esa publicidad y cogéis una poesía, da igual, de Machado, cogéis una página de cada, contáis las letras y casi seguro que son las mismas. Las AES, las ES, y eso variará muy poco. Es decir, genéticamente, es decir, gráficamente, una poesía de Machado y la publicidad del Carrefour es la misma. Y si queremos ser tan científicos materialistas, cuando observamos un cuadro de Goya, de Velázquez, de Van Gogh, de quien sea, que para entender el cuadro tienes que mirar con una mirada espiritual y descubres qué te quiso decir el autor, cuál era la intención, si te reduces a un materialismo científico y dices, pues voy a comprender ese cuadro y ¿sabes qué voy a hacer? Voy a estudiar la composición química de la pintura, la composición química del rojo, del amarillo, del verde, y luego haré un estudio de la distribución estadística de los colores. Estudio científico profundo. No te sirve para entender la pintura. Y lo mismo sucede con todo. Un libro, si tú no sabes leer, es papel con manchas de tinta. Y cuando te enseñan a leer, hay un texto. Y cuando sabes leer a otro nivel, no solo es un texto, sino que una poesía llena de espiritualidad. Y lo mismo sucede con la vida, y con la Tierra y con el universo. Es un lenguaje que hay que aprender a leer. Y las estrellas no son puntitos de fuego en el universo, igual que la naturaleza, los árboles, las plantas, los animales, no son células que se han combinado por azar. Se ha hecho todo un reduccionismo tan simplón, que además se impone de esta idea, y como que se ha dicho que los científicos lo han demostrado, pues todo el mundo se calla. Pero es una idea que incluso estéticamente ya repugna. Y hay que reivindicar que el ser humano no es un animal, por muchas cosas. Yo pondré 2 o 3 diferencias. La primera, los animales solo se pueden comportar de la manera que se comporta su especie. Cuando tú estudias un león, ya sabes cómo se comportan los leones, exceptuando los que han estado con el ser humano. Y lo mismo de un elefante, un hipopótamo, ya sabes que son así. Son como es la especie, no pueden cambiar. No pueden decidir qué quieren hacer con su vida. El ser humano sí. Otra cosa es que si seguimos de la manera que estamos siguiendo, incluso esto se va a acabar. Porque cada vez hay un comportamiento más uniformizado de todo. Pero hoy habéis decidido venir aquí a escucharme a mí. Otra cosa es si luego os vais a arrepentir o no. Pero lo habéis decidido por libertad. Nadie os obligaba, no era una necesidad. Por tanto, no podemos reducir al hombre a dimensión animal, porque el hombre tiene una dimensión que no tienen los animales. De entrada, el hombre se reconoce como un yo. Y esto es fundamental. Puede decidir lo que quiere hacer en la vida. Tiene la posibilidad de la libertad. Los animales no. Los animales se comportan todos igual. Entonces, además, el ser humano ha hecho cosas maravillosas como música, pintura, poesía, religión, filosofía. ¿Qué tiene que ver toda esta espiritualidad que puede hacer el ser humano con una teoría de la evolución
puramente mecanicista. Si solo fuéramos células que han evolucionado, que al final de la cadena evolutiva, por combinaciones del azar, que es como se pinta, por combinaciones del azar, ha salido esto de resultado que pinta la poesía en la cima de la evolución. Si la teoría de la evolución dice que el ser humano, que los animales en la naturaleza evolucionan solo aquellos que son más fuertes o se adaptan mejor al medio y los demás no sobreviven, ¿por qué estamos haciendo poesía y música? ¿Qué tiene que ver esto con la lucha por la supervivencia? Y toda la dimensión artística del ser humano pone, artística espiritual, pone de manifiesto que el ser humano es algo especial. Y a esta dimensión del ser humano es a la que tenemos que apelar, no la dimensión animal, que está basada en necesidades, en deseos, en instinto. Al animal le mueve el instinto, al ser humano si quiere no. Y el miedo, un miedo que nos han inoculado en toda la sociedad, que está cada día en la prensa, en las noticias, miedo a todo. El miedo nos debilita y entonces sí que nos rebaja a un comportamiento animal. Y ante el miedo reaccionamos grupalmente, no individualmente, no como yoes libres. Este es el peligro.